nunca se apaga. Pero tampoco te deja desconectar. Todo funciona como debería. La ciudad avanza, el dinero se mueve, la gente no para. Y aún así, hay algo que no termina de encajar. Porque cuando cae la noche, todo sigue igual. Las luces siguen encendidas, las calles siguen vivas y algunas personas siguen ahí, sin moverse, como si no tuvieran a dónde ir. Este es el vídeo que grabo más tarde de toda la serie, o sea, estamos empezando a grabar a las 11:05 de la noche. Y es que me atrevería a decir que Nueva York es la ciudad que nunca duerme y Hong Kong la ciudad que no te deja dormir. El año pasado ya estuvimos en esta ciudad y de hecho ya tocamos el tema del que vamos a hablar hoy, ya que vimos lo injusta que es esta ciudad y cómo le toca vivir a la gente por consecuencia. Vimos que una gran parte de la población no tiene el dinero como para poder vivir en esta ciudad y tienen que acudir a vivir en lugares extremadamente pequeños como pueden ser las cage homes, o incluso fuimos a las famosas Chungking Mansion para ver de propia piel cómo es vivir en un lugar tan y tan denso. Pues veréis, el problema es bastante más complejo que eso. Y es que he estado viendo por internet un fenómeno que me dejó loco. Es tan cara la vivienda en este lugar que hay gente que ni siquiera puede permitirse uno de estos espacios pequeños y se ven con la obligación de dormir en McDonald's, tal cual como estáis leyendo. McDonald's. Por si no has visto mis anteriores vídeos, déjame ponerte un poco en contexto. Y es que Hong Kong no es una ciudad china cualquiera. Durante más de 150 años fue colonia británica, y eso hizo que desarrollara un sistema completamente distinto al de China continental. Leyes propias, economía capitalista y libertades que no existían al otro lado de la frontera. Durante décadas, mientras China crecía cerrada al mundo, Hong Kong era la puerta de entrada a Asia. Por eso, Hong Kong se convirtió en uno de los lugares más atractivos del mundo para vivir, sobre todo si tienes dinero. Impuestos bajos, pocas trabas para los negocios y una economía abierta que atrajo a empresas y trabajadores de todo el planeta. Pero el problema es que la ciudad apenas tiene espacio. Montañas, parques protegidos y una densidad brutal han limitado la construcción. Y cuando millones de personas compiten por unos pocos metros cuadrados, vivir aquí deja de ser un lujo y se convierte en una lucha. Viniendo de todas estas ciudades que hemos estado en China, estoy seguro que para muchos de vosotros es algo inentendible. Si te sales de los barrios ricos de Hong Kong, la ciudad luce muy destruida, muy decadente. Y es por eso que los precios que os voy a dar ahora aún os van a desconcertar más. Y es que tú imagínate que vienes a probar suerte a esta ciudad y ves uno de estos edificios grandes que pueden vivir hasta decenas de miles de personas para que te digan que si quieres una habitación dentro de un piso de unos 3-4 metros cuadrados, el precio rondará los 700 a 1200 euros al mes. Estamos hablando de lugares en los que prácticamente no vas a poder descansar. De hecho, déjame hacer el esfuerzo de volver a las Chungking para que veáis de lo que os hablo. Mira que me prometí a mí mismo que nunca volvería a este lugar. No es ni mucho menos mi mejor experiencia, pero parece que todos los caminos llevan a Roma. Me conozco este lugar, vamos a entrar por detrás directamente. Como veis, os traigo por la entrada glamurosa. Bienvenidos de vuelta. Sí que es verdad que echaba de menos el olor a curry. Que a las 12 de la mañana sigan abiertas las tiendas de tecnología. Y todo se haya dicho de que si lo que buscas es un piso con servicios, es decir, con tienda debajo, etcétera, este es tu lugar. Simplemente que igual no de la manera que te lo imaginas. Por 1200 euros aquí no te incluye un spa, pero sí te incluye conversación con la gente. Todo lo que necesites lo puedes comprar aquí. Yes. Hello. No, thank you. I already ate. No, thank you. Aquí descansar
no es lo suyo. Tú llegas y miras cuál es la persona que te renta, simplemente pues vas al piso. Y lo peor de todo es que vive tanta gente que no hay control, es decir, tú puedes ir a los pisos. Sales un poco para afuera, subes por estas maravillosas escaleras. No te esperes tampoco que las condiciones sean lo mejor del mundo. Y cualquiera puede colarse en tu casa, o al menos por lo menos llegar a la puerta. Oh, Dios. Increíble, mirad esto. Agradable, ¿verdad? No hay pocas, ¿eh? Pero a ver, ¿qué le puedes pedir más a una habitación de 1.200 euros? Y además el edificio por fuera ni siquiera se ve tan mal. Hay muchos edificios en la ciudad que lucen peor, imaginaros cómo son por dentro. Ya sabéis cómo es el dicho, las apariencias engañan, y en Hong Kong eso está muy presente. Solo imagínate que pagas 1.000 euros por una habitación de mierda en un edificio. Son las 12 de la noche y esto es con lo que entras a casa, con este sonido, este guateque, Por esta entrada. esto ni siquiera son las Chungking Mansion, por eso os digo, hay muchísimos como esta. Esta se llama Mirador Mansion y esto es con lo que te encuentras. Definitivamente tú no quieres eso, por lo que quieres vivir, aunque sea en un lugar pequeño, en una zona un poquito más tranquila. Un piso de una sola habitación aquí te está costando de 3.000 a 4.000 euros al mes. Y ya si quieres hacer una familia y tener unos hijos, un piso de 2-3 habitaciones puedes llegar a pagar hasta 10.000 euros al mes. Empezáis a entender el problema, pero hay que tener una cosa en cuenta. Hoy es el último día de la serie y probablemente uno de los últimos días que tenéis para comprar esta edición especial de café Aroma Avellana Bunny Beanie, que con su compra no solo te viene el café, sino que te viene un sobre de cartas gratis. Se puede tocar cualquiera de estas cartas coleccionables, pero además hay dos circulando, el huevo dorado, que no solo te toca la carta, sino que encima con ella consigues un año de Beaniewood Café gratis. No te quedes sin tu paquete, beaniewoodcafé.com. Vamos a seguir con el vídeo. Es una ciudad tan y tan codiciada que en este espacio tan pequeño viven aproximadamente entre 7 y 8 millones de personas. Toda la gente que viene a vivir aquí no tiene un negocio que montar. Muchos de ellos simplemente vienen en unas condiciones no muy buenas, igual huyendo de su país, buscando una vida mejor y trabajando para estos grandes millonarios que viven aquí. Mucha de esta gente no puede ni siquiera permitirse una habitación pequeña en uno de estos horrorosos edificios. Y es por ello que más de 200.000 personas viven en pisos subdivididos en jaulas. Pero estos lugares no son agradables, por lo que hay gente que simplemente decide ir a dormir a los McDonald's 24 horas. Vamos a verlo, porque esto lo he visto por internet, pero no lo he visto nunca en persona. De hecho es curioso porque tiene el apodo de McSleepers. Y es que puedo entender por qué esta ciudad una vez fue donde todo el mundo quería estar. Es una ciudad megalítica, es gigantesca. Vayas por donde vayas, parece que los edificios se te tiren encima. Está viva incluso cuando no debería estarlo, pero los años le han pasado factura. Es probablemente la ciudad más decadente que he visto en mi vida y también por ello la convierte en una ciudad única. No vas a tener en ninguna otra parte del mundo la sensación que tienes caminando por las calles de Hong Kong, ya sea por sus calles extremadamente iluminadas o ya sea por sus callejones llenos de ratas. Es tan grande, tan sucia, pero tan auténtica que como turista es una de mis ciudades favoritas. Y remarco lo de turista porque vivir aquí sería un infierno, pero venir a visitarla es único. Y sé perfectamente que podría haber añadido esta historia ya en el vídeo anterior, por lo que lo reconozco. He querido poner Hong Kong al final de la serie porque me apetecía. Me apetecía caminar por la noche con la cámara y que a través de las imágenes intentéis sentir lo que es pasear aquí. Es horrible y eso lo hace increíble. Ahora mismo, como podéis ver, son las 1:38 de la mañana. Y lo curioso aquí es que casi todo está cerrado. Raramente ves restaurantes abiertos 24 horas. De hecho, por aquí podemos ver que están cerrando este. A excepción, claramente, de nuestro queridísimo McDonald's. Abierto 24 horas del día, 7 días de la semana. Aquí tenemos uno. Vamos a entrar. Vamos a hacer como una persona normal que vuelve de fiesta o alguna cosa así, se compra algo. Veo que está bastante lleno.
he cogido algo de comida para que no parezca que simplemente he venido a grabar. Aunque he de reconocer que esto está bastante lleno. Ahora mismo son casi las 2 de un viernes, por lo que hay mucha gente que simplemente viene después de haberse ido a tomar unas cuantas copas. Pero me he fijado que hay bastante gente durmiendo, casi diría que la mitad de las personas. Y hay un par de cosas curiosas. La mayoría de ellos se tiran hacia atrás del restaurante, donde prácticamente no se les puede ver, pero aún así están todos sentados con una mochila, con cualquier cosa, puestos tal que así, y se ponen a dormir hasta que se hace de día. Pero este sitio tiene luz fuerte, tiene música fuerte, gente hablando y comiendo, movimiento continuamente, pero eso es lo que les hace venir aquí. El hecho de que aquí están todo el rato vigilados. Si tú te estiras en la calle, está lleno de ratas, está sucio, hace mucho calor en Hong Kong. Estamos en marzo y caminando por la noche estaba sudando. Imaginaros esto en junio o julio. Es terrible. Por lo que venir aquí es casi una vía de escapatoria. Quiero dejar claro una cosa, no todo el mundo que viene aquí es gente que no tiene hogar. Claramente puedes ver algunos que esa es la situación, pero otros simplemente igual no quieren volver a casa, igual simplemente quieren descansar un rato, o igual su casa es una de estas casas enanas en las que ni siquiera están bien, está sucia, tienen compañeros de piso que no aguantan y casi que descansan mejor aquí. De hecho, quiero que miréis porque detrás de mí justamente está toda esta gente durmiendo. Es una barbaridad. Cuando a uno le hablan de una de las ciudades más ricas del mundo, esto no es lo que se imagina. Y es que se ha vuelto tan imposible vivir aquí que para alguien que, por ejemplo, se ha jubilado y tiene una pensión, apenas le da para estirarse en una cama. Y en cierta parte es de admirar por parte de McDonald's que no se planteen ni siquiera echar a esta gente. Al final es como clientes que han venido a consumir y se han quedado haciendo una sobremesa muy larga, que vienen, intentan no molestar, evidentemente pues no hacen ruido y como mucho hacen servicio del baño para hacer sus necesidades y poco más. Luego por la mañana se van. Algunos se van a su trabajo, algunos se van a intentar sobrevivir como puedan por la ciudad. Este es solo como una parada nocturna. Claro, evidentemente aquí una bebida, una hamburguesita, puedes dejarte 3-4 euros. No es lo mismo que pagar unos 40 euros por dormir en un cuchitril. Si es que en cierta parte tiene sentido, es simplemente que me parece irreal. Es increíble cómo el humano, con la creencia de tener libertad, acaba viviendo en situaciones que son todo lo contrario. Ya sea pagar muchísimo por la renta, o vivir en un espacio muy pequeño, o incluso dormir en un restaurante de comida rápida, únicamente por estar en un lugar donde se supone que puedes cambiar tu vida, donde puedes llegar al éxito. Esos impedimentos que no hay en el Estado, te los acaba poniendo el espacio y la sociedad que vive en él. Y parece que haya definido el problema del capitalismo, pero vuelvo a decir, Hong Kong es un lugar único en el mundo. Casi parece que esto solo puede pasar aquí. Y como ya os habréis dado cuenta, eso es lo que me gusta enseñaros, estas realidades extrañas del mundo. Espero que os haya parecido muy interesante el vídeo y también la serie. No os olvidéis que quedan las últimas unidades de Bunny Vinny en vinnywoodcafe.com. Pronto voy a sacar todas las gorras que han salido en la serie y nos vemos pronto, ¿vale? Hazle caso a Vinny. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.